Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña como parte del panel Gustavo Isurieta, quien es académico asociado del instituto. Gustavo, muy buenos días. Hola, muy buenos días Danilo, muy buenos días Daniel. Un gusto estar en este espacio y acompañarlos siempre. Gusto que nos puedas acompañar, Gustavo. En este programa estaremos abordando la posibilidad de un acuerdo comercial con China y el memorando de entendimiento que se firmó con el gigante asiático. Para eso nos acompañará en este programa como invitado especial Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior en el Ministerio de Producción. Viceministro, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Danilo, Gustavo, un cordial saludo e igualmente a toda su audiencia. Un gusto estar con ustedes, poder compartir noticias positivas para el país en este espacio. A la orden, con mucho gusto. Igual, un gusto que nos pueda acompañar. Para poner un poco en contexto, el presidente Guillermo Lasso cumplió, junto a una comitiva integrada, entre otros, por ministros de gobierno, una agenda en China durante la primera semana de febrero. Uno de los objetivos de esta visita fue la de avanzar en la firma de un acuerdo comercial con el gigante asiático. Como primer paso, se ha firmado un memorando de entendimiento y se espera que para finales de este año se pueda concretar un tratado de libre comercio con este país. Viceministro, ¿cómo evalúa esta visita a China en lo que compete a la agenda comercial? ¿Consideran que los resultados han sido positivos y qué implicaciones tiene este memorando de entendimiento? Muchas gracias, Danilo. Como decía, es una noticia positiva por algunas razones y me permito esgrimirlas en primer lugar, ¿no? Efectivamente, el presidente estuvo liderando la delegación para el encuentro oficial entre Ecuador y China con la visita al más alto nivel. El presidente Lasso se reunió con el presidente Xi Jinping, estuvo acompañado del ministro de Producción, del embajador Carlos Larrea, nuestro embajador en Beijing, y algunos otros ministros también en una visita importantísima, exitosa para el país, ¿no? En la parte que me compete, que es la parte comercial, resultados muy positivos porque logramos obtener la firma del memorando de entendimiento para el inicio de negociaciones de un tratado de libre comercio China-Ecuador. Y eso es un paso fundamental. ¿Por qué es importante para Ecuador un acuerdo comercial? Vamos poniendo algunas razones, ¿no? Primero que nada, China es la segunda economía del mundo hoy por hoy, con varios años de crecimiento y varios años a futuro también en los que se espera que siga creciendo de manera muy fuerte e importante, y eso lo va a seguir poniendo como un actor sumamente relevante en la economía mundial, con quien hay que tener una buena relación desde el punto de vista de los objetivos estratégicos para el propio país, es decir, para nosotros mismos como Ecuador. Hoy por hoy China es el principal socio comercial de América Latina, y para el caso del Ecuador es el segundo mayor socio comercial. Es el primer proveedor de nuestras importaciones no petroleras y es el segundo mayor destino, medido por país, de las exportaciones no petroleras, ¿no? Si ponemos a la Unión Europea como en conjunto, como todos conjuntos, China pasa a tercer lugar. Es decir, que actualmente en nuestros mercados de exportación, en primer lugar están los Estados Unidos, en segundo lugar la Unión Europea en su conjunto, y tercero, viene China ya abarcando alrededor de 21% de las exportaciones no petroleras. Esto es alrededor de 3.000 millones de dólares que ha tenido un notable crecimiento en los últimos años y que además, con los datos que he dado sobre el posicionamiento de la economía china, el crecimiento de su población, el crecimiento de la clase media también, deja entrever oportunidades de crecimiento muy importante para poder proveer sobre todo productos de la agroindustria, ¿no? Esto se va a traducir a su vez Ecuador, y esos son los principales objetivos, en mayor producción, mayor inversión y por supuesto lo más importante de todo, empleo, que sería como el bottom line de lo principal que persigue esta agenda comercial. Entonces son buenas noticias, seríamos el cuarto país en América Latina que va a conseguir un acuerdo comercial
con el gigante asiático. Sabemos que hay interés también de Uruguay. Ellos están un poquito más atrás todavía en el caso del estudio de factibilidad que nosotros ya hemos concluido, pero nos sumaríamos a los casos de Chile, Costa Rica y Perú, que ya tienen un acuerdo comercial con el gigante asiático. Eso en el contexto general de la importancia y un poco lo que ha sucedido hace algunos días ya con la visita del presidente a China y toda la delegación que estuvo allá. Gustavo, ¿algo que agregar? Bueno, como ciudadano, hoy no estoy hablando como funcionario, hoy estoy hablando como ciudadano. Yo estoy muy feliz por los pasos que está dando el gobierno ecuatoriano, porque, digamos, se había tomado un rumbo durante los últimos 14 años previos a 2021 y ahora pues se está avanzando en otra dirección, se está avanzando con apertura, se está avanzando con pragmatismo. Bueno, Daniel está ahora mismo en el Ministerio de Producción y Comercio Exterior, pero antes estuvo muy vinculado a los gremios, y ya Daniel me podrá decir que, y estoy seguro que coincidiremos, que años anteriores estos eventos se respiraba mucha incertidumbre, poco de nerviosismo, y ahora recientemente yo estuve participando en la gala de FedEx por hace unos meses acá en Guayaquil, y lo que se respiraba más bien era optimismo. Lo que se respiraba era posibilidades, oportunidades. Había un semblante de tranquilidad entre la élite empresarial, la élite exportadora del país. Y eso es sumamente positivo porque se está hablando de abrir mercados, se está hablando de promover más exportaciones, se está hablando de más Ecuador en el mundo. Entonces, eso es bueno para todos. Entonces, yo como ciudadano celebro que estemos finalmente dejando esas taras ideológicas, estemos actuando con pragmatismo, estemos actuando con una vocación bastante internacional que hace mucho rato que hacía falta en nuestro país, porque productos como el camarón, como el banano, como el atún son de clase mundial, como las flores. Entonces, mientras más mercados, mucho mejor para todos. Efectivamente. Viceministro, usted mencionó que ya existen estos estudios de prefactibilidad. En ese caso quisiera consultarle, ¿tienen estimado cómo pudiera beneficiarse el país en términos de incremento del comercio, quizás del empleo, de la inversión, si llegara a concretarse este acuerdo comercial con China? Gracias, Danilo. Y antes de responder esa pregunta puntual, quiero solamente recoger el comentario de Gustavo, porque efectivamente lo que persigue el gobierno es el interés nacional, y el interés nacional, si nos ponemos a pensar que somos una economía pequeña, ¿no es cierto?, relativamente pequeña, de 17 y pico millones de habitantes, que además tiene una condición especial que es estar dolarizado y que por lo tanto sus ingresos vienen o del petróleo, o de la inversión, o de los migrantes, o de las exportaciones. Y están clarísimo, o de la deuda, y está clarísimo las fuentes que debemos profundizar y perseguir, ¿no es cierto? Sobre todo hablando de exportaciones y atracción de inversión internacional en particular. Entonces, dicho esto, es fundamental que los objetivos nacionales se centren en poder tener una inserción del país mucho más fuerte, mucho más pragmática en el mundo. Y nos interesa un acuerdo comercial con China, como nos interesó en su momento un acuerdo comercial con la Unión Europea, que hay que seguirlo, seguir profundizando su implementación y el aprovechamiento sobre todo, y nos interesa un acuerdo comercial con los Estados Unidos, porque todos ellos son mercados de relevancia para nuestros productos, tanto los que ya están en esos mercados, pero los que tienen potencial de incrementarse. Esa es la forma de tener más oportunidades para la gente, para las empresas ya existentes, para los nuevos emprendimientos. Y además, esto es parte de una agenda que es muy favorable y muy rica para el país, porque los acuerdos comerciales no solamente generan la oportunidad de ampliar exportaciones, ¿no es cierto?, de ampliar importaciones y el comercio en general, sino también son una oportunidad de mejorar el país internamente. ¿Por qué razón? Porque al adquirir compromisos internacionales también se adquieren responsabilidades desde el punto de vista del gobierno como representante del Estado. Y eso implica también el poder subir, si se quiere, el nivel
que se tiene en torno a la regulación interna para brindar más certidumbre, más claridad, para adoptar estándares que son internacionales en beneficio de la población, en beneficio de la gente. Y no hablo solamente de estándares en materia de inversiones o estándares en materia comercial, que hay que respetarlos sin duda alguna, sino que hablo también de temas que cada vez son más importantes y se toman en cuenta en los acuerdos internacionales, como por ejemplo temas de medio ambiente, temas de igualdad de género, temas de democracia, temas relacionados con los derechos en general, que son parte fundamental de este crecimiento. La inclusión de las MIPYMES, por ejemplo, toma un rol sumamente relevante en esto, la participación de las mujeres dentro del emprendimiento y el comercio también, y todo esto cada vez se recoge de manera más profunda en los acuerdos internacionales y cada vez con mayor profundidad de compromisos entre los estados. Entonces, hay un conjunto de temas que son una espiral positivo y una oportunidad para tener un mejor país de cara a futuro, ¿no? Eso me parece relevante. Y sobre la pregunta puntual, Danilo, del estudio de factibilidad, hemos acelerado el estudio de factibilidad, es decir, es un estudio de factibilidad en una versión un poco más corta al que usualmente se tiene que realizar. Hemos realizado esto en el transcurso de 4 meses, en donde lo que se pone de manifiesto básicamente son cuál es la política del país, sobre todo en materia comercial, cuáles son los principales intereses ofensivos, o sea, los productos que se espera que puedan tener un acceso a mercado, y asimismo cuáles son las sensibilidades, es decir, los productos en donde se tiene algún nivel de preocupación, algún nivel de protección que se requiera, dado que existe una competencia más agresiva de ese socio comercial. Y dicho esto, este tema de productos sensibles existen en todos los acuerdos comerciales, ¿no? Lo van a existir en el acuerdo que, por ejemplo, estamos persiguiendo con Costa Rica, lo van a existir en el acuerdo que estamos persiguiendo con República Dominicana, lo existen en el caso de el acuerdo que estamos persiguiendo con Estados Unidos y lo existen en el caso también de China, ¿no? Lo que hay que hacer es poner de manifiesto estos equilibrios, ¿no es cierto? Buscar las mismas herramientas en los acuerdos comerciales que permitan tomar en cuenta esas sensibilidades y poder seguir avanzando. Ojo que China, por ejemplo, también tiene sus sensibilidades y sus productos sensibles. De alguna forma, en donde también lo ponen de manifiesto. Pero esto es una negociación y así hay que tomarlo. Lo importante de todo esto es que, como decía, es una oportunidad de país y eso se refleja también en la organización que estamos teniendo, que se ha profundizado muchísimo con el gobierno, de la participación del sector productivo a través del cuarto adjunto, de lo que se denomina el cuarto adjunto, ¿no? En la negociación comercial con México, el sector productivo ha participado de manera muy activa en el cuarto adjunto, ayudando a construir la posición de negociación en el caso de esta negociación, y ha sido, la verdad, una experiencia, podría decir, nueva para el país, porque en el caso de la Unión Europea no hubo este espacio, no se negoció de esa manera. En ese entonces, evidentemente, había otras consideraciones en el gobierno, pero el proceso en adelante va a ser así profundo, igualmente con la participación del sector productivo en el cuarto adjunto para tomar en cuenta todos estos intereses. Y eso es parte de esa oportunidad de construir un país mejor, con distintas visiones, con versiones, con distintos sectores productivos, pero que al final del día se consolidan en un solo país y en un solo objetivo de lograr mejores días para todos. Bueno, yo quisiera agregar a lo que dice el viceministro Legarda. La experiencia del tratado comercial con la Unión Europea nos deja varias reflexiones, y una en la que yo quisiera centrarme es, por ejemplo, el beneficio que esto ha representado para las pequeñas y medianas empresas, porque esto nos habla de cada vez más empresas y cada vez más productos exportados hacia los mercados europeos. Entonces, esta serie de acuerdos comerciales beneficia fundamentalmente a estas pequeñas y medianas empresas que encuentran oportunidades en los mercados de exportación. Y pues esto facilita muchos negocios, facilita mucho dinamismo, y es bueno para todos. Es bueno para el país, es bueno para los consumidores en el extranjero, es bueno para las cadenas de producción locales, es bueno para todos. Entonces, realmente son muy buenas noticias. Es una transformación lo que estamos viviendo en ese sentido, en la política comercial, en la política
incluso, ¿por qué no decirlo?, en la política exterior ecuatoriana, y son muy buenas noticias, entonces hay que seguir aportando desde donde estemos para que estos acuerdos lleguen a buen término lo más pronto posible, porque realmente estamos llegando con retraso. Ecuador debe haber estado formando parte de estas mesas internacionales hace muchos años, y insisto, por situaciones ideológicas, por situaciones de índole político, no se estaban dando. Lo que menciona el viceministro del Puerto Adjunto es una muestra. Por ejemplo, tienes a los grupos que están directamente involucrados en los que serían uno de los principales beneficiados, participando de manera, digamos, indirecta en esas negociaciones, con recomendaciones, con sugerencias. Es positivo. Entonces, hay que seguir en esa línea y hay que profundizarla. Y la agenda comercial que tiene el gobierno es bastante ambiciosa. Se está hablando de los mercados más grandes del mundo. Entonces, insisto, hay que avanzar en esa línea y hay que seguir celebrando lo construido. De concretarse este acuerdo comercial, seguramente se le abrirán oportunidades al país que en la actualidad ni siquiera imaginamos. Seguramente surgirán innovaciones, nuevos productos, nuevas industrias. Ahora bien, quisiera concentrarme en los productos que en la actualidad le vendemos al gigante asiático, productos como el camarón y banano, que son algunos de nuestros principales productos que se destinan a este país. Y bueno, si estos en la actualidad están sujetos a tarifas arancelarias y en ese caso serían beneficiados con este acuerdo comercial. Por supuesto, Danilo, es uno de los objetivos fundamentales. Y antes de entrar en el detalle de algunos de los productos que tengo en la mente que están mapeados también, permíteme solamente retomar un comentario que me parece importante de una anotación que hace Gustavo, que es respecto al retraso que lleva Ecuador en esta agenda, ¿no? Nosotros en el ministerio siempre evidenciamos una cifra que concentra bastante bien los objetivos, pero a su vez también habla mucho del retraso que tiene el país, para que quienes nos están escuchando puedan comprenderlo mejor, ¿no es cierto? De cada $10 que actualmente estamos exportando como Ecuador al mundo, apenas $4 están cubiertos con acceso preferencial por algún acuerdo comercial, ¿no? Ya sea en la Unión Europea, en el EFTA, en los países de Sudamérica y algo en Centroamérica. Y hasta ahí, no tenemos más. Eso quiere decir que 6 de cada $10, es decir, el 60%, no tienen un acceso preferencial, porque no tenemos ese nivel de acuerdos comerciales o de inserción internacional, ¿no? Si comparamos esto con los países de la región, porque hay que compararlo, ponemos a nuestros naturales competidores y los sospechosos usuales, ¿no es cierto? Perú, Colombia, Costa Rica, Chile y otros que podría mencionar en la región. Todos esos países tienen una cobertura que va por encima del 80%. Eso quiere decir que al menos 8 de cada $10 que exportan al mundo en productos no mineros y no petroleros están cubiertos por preferencias arancelarias, están cubiertos por un tratamiento especial, por un acceso privilegiado, ¿no? Eso refleja claramente el nivel de retraso que tiene Ecuador, parte de lo cual tenemos un problema de competitividad, ¿no es cierto?, en los mercados exteriores, y por lo tanto refleja también la importancia de retomar con fuerza esa agenda. Por eso es que el gobierno se pone también estos objetivos bastante ambiciosos, esta vara muy alta de decir, actualmente tenemos 10 acuerdos comerciales en vigor, queremos 10 más y queremos incrementar de 40% al menos a 60% y si es posible al 80% de cobertura de preferencias arancelarias, ¿no? Ese es el gran norte y el horizonte, y evidentemente detrás de eso está generación de empleo, inversión, inserción de MIPYMES y nuevos productos de exportación. Y para ir a la respuesta, Danilo, de la pregunta sobre los sectores específicos, evidentemente nos interesa mucho poder consolidar el mercado que actualmente ya el camarón tiene bastante avanzado, es nuestro principal destino, China, para las exportaciones de camarón, como sabe la población, pero hay un potencial de crecimiento para otros productos, ¿no? Y al final del día al Estado, al gobierno, como representante del Estado, le interesa mucho también poder profundizar otros
productos. Banano, por ejemplo, tiene una oportunidad de crecimiento porque somos un proveedor relativamente marginal todavía en China. Mejorando la condición de acceso, que hay un arancel de 15%, esto se puede mejorar muchísimo hacia arriba. Oportunidad para otros productos, como el cacao y los derivados de cacao, flores, pero menciono otros que son no tradicionales, como por ejemplo aceite de palma, como por ejemplo el palmito, la pitahaya, que acabamos también de abrir el protocolo fitosanitario, acabamos de firmar el protocolo fitosanitario, y en cuestión de 3, 4 meses ya podrá enviarse pitahaya también al gigante asiático. Es decir, hemos abierto una ventana enorme, en este caso, para la producción de pitahaya, pues, que beneficia a toda la cadena, en particular pequeños, medianos productores, ¿no? Este es un enfoque importante. Pero así hemos mapeado algunos productos que tienen potencial de crecimiento en ese mercado, cuyo trabajo va de la mano, el acceso al mercado a través del acuerdo comercial, pero también en la gestión para la habilitación sanitaria, que en los productos agrícolas se tiene que también trabajar y dar. Y es por eso que ya está el protocolo fitosanitario para el tema de pitahaya y vamos a seguir avanzando con otros productos de igual manera. Ministro, usted mencionó hace un momento que obviamente como parte de estas negociaciones se tomarán en cuenta algunos sectores o productos sensibles. Sin embargo, según cifras del Ministerio de Producción, algunos de los principales productos que se importan de China son materias primas para la industria, bienes de capital para la industria. Entonces, existiría cierta complementariedad entre lo que es Ecuador y China. Sin embargo, quisiera consultarle cuáles sí serían esos productos o sectores sensibles que se tomarían en cuenta en esta negociación. Danilo, es una pregunta muy inteligente, importante y que me permite también abordar esto para que la ciudadanía conozca. Porque a veces se habla mucho desde los miedos y temores de determinados sectores o industrias que se entiende que tienen esas sensibilidades y el Estado está en responsabilidad de recogerlas. Pero viendo las cifras amplias, macro, ¿no es cierto? Podemos decir, como tú bien has señalado, y por eso es una posición del Ministerio esta, que hay una amplia complementariedad. De hecho, de más o menos del 100% de importaciones no petroleras que se reciben desde China, un poco más del 70% corresponden a materias primas, insumos, bienes de capital, que son utilizados para nuestra producción, maquinarias, los insumos para la producción de las industrias, etcétera, ¿no? Dentro de ese 20 y pico por ciento restante, 25, 27% restante, que son los bienes de consumo, hay muchos productos que son de uso cotidiano, diario, para el acceso, por ejemplo, a la tecnología, que nos ayudan en el día a día, teléfonos celulares, televisores, computadoras, ¿no es cierto?, redes de conexión, que también son fabricados en China y que forman parte de ese 20 y pico por ciento de bienes de consumo, ¿cierto? Y de todas maneras, en un segmento de bienes de consumo, tenemos ahí a los productos que tienen esa sensibilidad porque hay una competencia directa en la producción nacional, como por ejemplo sector de textil y calzado, el sector de línea blanca, el sector de ensamblaje de vehículos, que también tiene esas sensibilidades, ¿no es cierto? Entonces, están mapeados estos sectores, de hecho nos hemos reunido también con ellos para poder ponerlas de manifiesto en las negociaciones, ¿no es cierto? Abordando, como he mencionado, las herramientas dentro de este acuerdo para poder abordarlos de mejor manera, pero nunca dejando de perder de vista esta visión de país, esta necesidad de avanzar en la integración del país y lógicamente que eso nos lleve, como ya he resaltado, pero es necesario destacar nuevamente, que nos lleve también a un trabajo casa adentro mucho más fuerte para tener un mejor país. Mejores regulaciones, que podamos mejorar la competitividad, que podamos mejorar la estructura de costos interna. Por supuesto que es parte de la agenda, pero eso es lo valioso de tener este trabajo en conjunto, porque le pone al país en una necesidad mucho más profunda de avanzar en esa mejora como tal. Sí, justamente con lo que decía el viceministro, ¿para qué vamos a, uno como consumidor podría decir, ¿para qué vamos a seguir manteniendo fábricas de televisores en el Austro o en cantones de la provincia del Guayas y ese mismo televisor podría llegar a mitad de precio o incluso menos desde
desde China, y es un poco lo que vemos cuando cruzamos la frontera, cuando vamos a Lima, cuando vamos a Bogotá, y efectivamente televisores mejores son más económicos. Pero bueno, es importante conciliar todos estos intereses, porque si bien es cierto, los consumidores pues tenemos una perspectiva, también hay que entender las dinámicas de ciertas industrias que han tenido regulaciones especiales durante los últimos años y que tienen una nómina muy importante, emplean a mucha gente. Entonces, digamos, uno cuando está en la cuando está en la academia, cuando uno hace vocería pública, uno, digamos, es muy frontal en defender al consumidor, pero cuando uno es parte del gobierno, pues entiende también la sensibilidad que tienen estos intereses y la importancia de escucharlos y tratar de conciliarlos. Y en esto sí, yo, digamos, he venido siendo académico asociado del instituto casi 10 años. Ahora mismo estoy en la función pública, en una institución financiera, y, y realmente son factores que, digamos, tienes que empezar a conciliar, tienes que empezar no es tan sencilla la ecuación como que viene el televisor de China y es más barato y punto, no. Bueno, aquí hay empresas que han hecho inversiones importantes, que generan empleos, que tienen cadenas de producción, que mucha gente depende. Es complejo realmente. Entonces, más bien me quiero imaginar cómo debe ser estar en los zapatos de un viceministro lidiando con todas estas presiones. No, seguro que no es sencillo. Sí, viceministro. Adelante, Danilo, para que tú puedas complementarlo, tal vez después yo retomo. Sí, y en todo caso, bueno, estas son políticas que permiten avanzar en competitividad. Justamente la semana pasada estuvimos en una reunión con la Cámara de Industrias de Guayaquil, que participaron otros gremios productivos de la ciudad, y decían esto: estamos dispuestos a competir, pero necesitamos también trabajar en una agenda de competitividad. Y este acceso a nuevos mercados, bienes de capital, materias primas, permitirán avanzar en ese sentido. También ya se han disminuido aranceles justamente en este tipo de productos, y son pasos importantes para que las empresas del país puedan competir con otras empresas del mundo, avanzar en competitividad. Viceministro. Gracias, Danilo, igualmente por los comentarios de Gustavo, ambos muy importantes. Los objetivos de la agenda comercial y de la inserción del país son claramente identificados en favor de los intereses del país, de la gente, de lo que podemos hacer, ¿no? Y tienen una estrategia detrás, tienen evidentemente una decisión también económica detrás, pero todos se enmarcan en objetivos de incrementar el empleo, mejorar la producción en el país, hacer más eficiente la producción, aprovechar las ventajas competitivas que el país ofrece, ¿no es cierto? Con la finalidad de que podamos tener un crecimiento económico más sostenido en el tiempo, dejar de depender del petróleo, dejar de depender tanto del petróleo, porque ya ha quedado comprobado que depender tanto del petróleo, ¿no es cierto? Y a través de los ingresos del petróleo, de lo que pueda hacer o dejar de hacer el gobierno gastando dinero, es más bien apostarle a una diversificación de la economía, a una inserción internacional de la economía, ¿no? A través del comercio, de las inversiones. Entonces, lo que quiero decir con esto, visto de otro lado, es, bajo ningún concepto los objetivos de la agenda comercial están en hacer daño a sectores, en cerrar empresas. Ese no es el objetivo que se busca. Lo que se busca es crear oportunidades, mejorar lo que ya tenemos, aprovechar aquellos sectores en donde sabemos que tenemos más oportunidades de generar crecimiento para el país, ¿no es cierto? Habrá evidentemente en todo esto cierto nivel de especialidad que ya van a ser los empresarios en su mejor decisión, los emprendedores, en donde puedan definir en qué sectores se instalan, ¿no es cierto? Acá para los sectores sensibles se generará tiempos de desgravación, ¿no es cierto?, para que puedan ellos ajustarse, ¿no es cierto?, ser más competitivos. Si pueden competir evidentemente en las mejores condiciones, ¿no? Un tema que de todas maneras resalto aquí, que creo que abona en el debate de altura, en el debate técnico que se requiere, dejando de lado
estos apasionamientos que pueden haber a veces por zona geográfica, es decir, hay apasionamientos en favor o en contra de China, hay apasionamientos a favor o en contra de Estados Unidos. Lo que corresponde a todos y sobre todo mi recomendación, no solo como funcionario público, sino como profesional en el área, es hay que dejar de lado los apasionamientos y ver un poco más profundamente las cifras más amplias, ¿no es cierto? En el acuerdo comercial con la Unión Europea, que entró en vigencia desde el año 2017 hasta la fecha, llevamos ya 5 años y un poquito más de implementación y no ha habido ninguna empresa que haya quebrado por efectos de la entrada en vigencia de TLC con la Unión Europea. No, ninguna empresa en el país ha quebrado. Es más, podríamos dar ejemplos de empresas que han crecido en el país a partir de la profundización de ciertas categorías de negocio, como los vinos, como los quesos, por ejemplo, que hay ahora también participación nacional en esa producción porque ha crecido el consumo de este tipo de productos. Entonces, es importante trasladar esto y esta es una oportunidad también para generar ese debate académico de altura, invitar también sobre todo a quienes están en la academia, ¿no es cierto?, estudiantes, a través también de este espacio, lógicamente, en la tarea que ejerce Gustavo, que ejerces tú, Danilo, también es invitar sobre todo a estudiantes y profesores a que investiguen, a que hagan tesis, a que hagan papers sobre esto, ¿no? Con las implicaciones positivas, también sobre eventuales implicaciones negativas, pero siempre desde un punto de vista muy técnico y dejando de lado los apasionamientos. Ahí se toman las mejores decisiones para el país. Bien, totalmente de acuerdo. Bueno, estamos en el tiempo, viceministro. Le quiero agradecer por habernos acompañado en este espacio. Ha sido un gusto enorme poder conversar sobre la agenda comercial del Ecuador y en particular este avance que se ha hecho con China para alcanzar un acuerdo comercial. Bueno, amigos, ha llegado el momento de irnos a una pausa comercial. Ya volvemos a su programa Contrapunto Liberal. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. En este nuevo segmento estaremos hablando sobre otro de los acuerdos comerciales o tratados que se buscan concretar en este nuevo gobierno. Estoy refiriéndome a la Alianza del Pacífico. Nos acompaña, al igual que en el segmento anterior, Gustavo Izurieta, quien es académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Además, es ingeniero en desarrollo y negocios por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y cuenta con una maestría en comercio internacional por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Gustavo, bueno, en el segmento anterior hablábamos de esta agenda de acuerdo comercial con China, pero ahora quiero concentrarme en otra de las agendas que busca el gobierno concretar, que es la Alianza del Pacífico. De hecho, es uno de los temas que más ha puntualizado el gobierno. Se tiene este paso previo que sería el acuerdo con México, pero se esperaría que este año ya se concrete y pueda Ecuador ser ya parte efectivamente de la Alianza del Pacífico. ¿Cuáles pudieran ser los potenciales beneficios de ingresar a esta Alianza del Pacífico? Bueno, muchísimos. Yo podría mencionar, por ejemplo, el acercarse al Asia-Pacífico. Como bloque, tendría un peso mucho más significativo, mucho más importante negociar con economías de Asia. Acercarse, bueno, como ya está pasando, acercarse a China, pero también acercarse a Japón, acercarse a la India, acercarse a estas potencias que sin duda acercarse a Australia, que sale a trabajar en bloque con Nueva Zelanda. Creo que esa sería una de las principales herramientas de proyección internacional para el Ecuador hacia el Asia-Pacífico. Pero también el impacto que tendría en las pymes. Las pymes tendría la oportunidad de participar de muchos más mercados de exportación. Como usted dijo en su momento, la experiencia con la Unión Europea nos habla de grandes beneficios, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, con más productos, con más mercados, con mayores volúmenes de exportación, con mayores facturaciones. Entonces, son cuestiones positivas para el país y son cuestiones que es momento de empezar
mejor dicho, es momento de seguir profundizando porque gracias a Dios ya están en camino. Sí, mencionas como parte importante este acercamiento a Asia, Oceanía también, Australia, Nueva Zelanda. Es decir, ingresar a la Alianza del Pacífico significaría para el país poder acceder a preferencias arancelarias con estos países también, con los países que integran el Asia, el Pacífico y además Australia, Nueva Zelanda. Por supuesto. Ecuador es un país muy chico para negociar por sí solo con ellos, pero cuando negocia en bloque, pues tiene otro tamaño, tiene otra envergadura, otra relevancia. Y, y Ecuador hace mucho tiempo debió haber sido parte de estos bloques. Realmente las cosas están caminando, se están dando y son muy buenas noticias para el país. Son noticias que realmente debemos celebrar. Una vez que esté el tratado con México, pues Ecuador será miembro pleno de la Alianza del Pacífico y muchas cosas buenas van a venir de ahí. Sí, y ya has mencionado, hay este paso previo que es el acuerdo con México. Esto se viene negociando, se tienen negociaciones avanzadas, sin embargo no se ha podido concretar. ¿Cuáles son tus perspectivas respecto a este paso previo? ¿Crees que pudiera llegar a suceder ya en este año y a partir de ahí podamos efectivamente ingresar en la Alianza del Bueno, Pacífico? han habido varios sectores que han tenido como reticencias sobre este tratado con México y yo me quiero concentrar en el sector automotriz, que ha sido uno de los grandes detractores de este acuerdo, porque básicamente compite con un mercado que tiene costos más bajos, que tiene una normativa laboral mucho más flexible, y que bueno, que tiene la posibilidad de importar tecnología a mejores costos. Entonces, uno de los reparos de este sector es mejorar las condiciones de competitividad del país, eliminar el impuesto a salida de divisas, reducir los costos laborales o flexibilizarlos por lo menos. Y son situaciones que también son válidas, sin embargo, para el consumidor ecuatoriano siempre va a ser mejor comprar un vehículo de mejor calidad a menor precio. Entonces, ahí viene este debate sobre los sectores sensibles, sobre las protecciones, pero sin duda es un debate que no se daba y que ahora finalmente se está dando. Sí, cabe destacar algunos datos que nos muestren la importancia de ingresar a la Alianza del Pacífico, que es un bloque cuya población es de 232 millones de habitantes, al menos hasta el 2020, que incluye a Chile, Colombia, México y Perú. También los países integrantes de la Alianza del Pacífico reúnen el 39% del PIB de América Latina y el Caribe. Entonces, estos países componen una parte importante de la producción, de la economía del continente. Y además De que, hecho, te voy a ¿sí? decir algo, Danilo, justamente lo que tú mencionas. A datos de 2018 que recogía la Cámara de Comercio de Guayaquil, en uno de sus estudios mensuales, hablaban de que la Alianza del Pacífico era el 25%, atraía el 25% de la inversión extranjera que llegaba a América Latina, que era el 39% del Producto Interno Bruto de la región y que concentraba el 46% de las exportaciones. Entonces, estamos hablando de ligas mayores. Y ahí es donde ha tenido y tiene que estar el Ecuador. Efectivamente, son países además que, como bien has mencionado, atraen inversión, atraen volúmenes y además porcentajes de inversión mucho más importantes de lo que en los últimos años ha logrado Ecuador. Entonces son oportunidades que se abren por un lado en cuanto a acceder a nuevos mercados, ampliar la demanda y además poder también acceder a nuevos productos que puedan ingresar al país de manera más barata. Los ecuatorianos podrían verse beneficiados de encontrar aquellos productos necesarios para la vida
y que cuesten menos. Es decir, sería un alivio para su bolsillo y asimismo esto podría impulsar otras industrias, ya que el gastar menos en ciertos productos, ciertas industrias, obviamente hay un excedente que podrá ser destinado o bien a consumo de nuevos productos, nuevas industrias, o bien al ahorro, lo que en el futuro se convertirá en inversión que permitirá que aumente la productividad del país y así crezca la economía y además se aumenten los salarios reales de los trabajadores ecuatorianos. Ahora bien, nos hemos concentrado en el tema comercial, pero la Alianza del Pacífico no solo abarca temas de comercial, hay libertad de movimiento, sí, de bienes y servicios, pero también se plantea libertad de movimiento de capitales, de personas. Entonces, ¿cuáles son aquellos otros beneficios de ingresar a la Alianza del Pacífico más allá de lo comercial que ya hemos comentado? Fomento al turismo. Curiosamente, mucho turismo internacional que viene a Sudamérica, pasa por Colombia, pasa por Perú, puede ir a Chile, pero no pasa por Ecuador. Lamentablemente no vemos las calles de Guayaquil llenas de turistas de todas partes del mundo. De pronto lo vemos en Quito, pero no con la misma intensidad que lo veríamos en Bogotá, que lo veríamos en Lima, que lo veríamos en Santiago de Chile. Entonces, creo que el impulso al turismo sería muy importante. Pero también el impulso a las relaciones académicas, a los intercambios estudiantiles, a la movilidad estudiantil, al intercambio de becas, al intercambio académico, por ejemplo, hacer semestres en universidades de otros países de la Alianza del Pacífico, sería sumamente positivo. Eso sería verdadera integración latinoamericana. No como muchos discursos políticos grandilocuentes nos decían en la década pasada, sino la integración latinoamericana se da cuando empresas, individuos se conectan, se interrelacionan, intercambian no solamente bienes y servicios, pero relaciones de amistad, relaciones de camaradería, intercambio cultural. Entonces son ganancias para el país, son ganancias para la sociedad ecuatoriana. Claro, creo que estos puntos que has comentado le resultarán muy atractivos a las personas que nos están escuchando, a los jóvenes, oportunidades de hacer turismo, oportunidades académicas, oportunidades de integración también en cuanto a las relaciones con personas de estos países. Y ahora, como mencioné anteriormente, en la actualidad la Alianza del Pacífico la conforman como Estados miembros Colombia, Perú, Chile y México. Esperamos que Ecuador pueda ingresar pronto a este bloque, pero también hay estados asociados. Recientemente Singapur ingresó como estado asociado. Quisiera consultarte qué significa esta figura, si esto significa también, por ejemplo, poder acceder a ese mercado de Singapur, que es una economía bastante dinámica. Singapur, de hecho, es uno de los países que destaca siempre en rankings internacionales, libertad económica, de competitividad, entre otros. Entonces, quisiera consultarte sobre este tipo también de alianzas o relaciones que tiene la Alianza del Pacífico. Jorge, la Alianza del Pacífico para el resto del mundo es la gran ventana de intercambio comercial y de internacionalización de América Latina. O sea, es la apuesta más agresiva de internacionalización de América Latina de las últimas décadas. Entonces, en ese sentido, despierta muchas simpatías en el resto del mundo. Y obviamente, como hemos dicho, el Asia-Pacífico tiene mucho interés en América Latina. Y América Latina, pues, viene mostrando un interés creciente también por ellos. Entonces, en ese marco, pues, naturalmente, muchas economías de esa parte del mundo ponen sus ojos, inician conversaciones, inician diálogos, establecen relaciones políticas, pero también empresariales, porque recordemos que la Alianza del Pacífico es fundamentalmente un foro de articulación política, pero también empresarial.
es un foro empresarial, es un foro donde, digamos, confluyen gobiernos y empresas con vocación de abrir negocios. Entonces, Singapur es uno de los países más libres del mundo, es uno de los países con uno de los mercados financieros más sofisticados del mundo, un país diverso. Entonces, cómo no sentirse atraídos por esta apuesta que representa la Alianza del Pacífico? Y asimismo, países como Nueva Zelanda, como Australia, por supuesto, les interesa mucho y porque saben que ahí hay bastante valor, hay bastantes negocios. De acuerdo. También mencionabas anteriormente cómo la política y esta visión opuesta a la integración que se tuvo en gobiernos anteriores no permitió que Ecuador llegase a integrar la Alianza del Pacífico como debió ser desde un inicio. Y bueno, nos ha tomado años poder recién estar en el proceso. Ahora, hemos visto cómo varios de estos países ahora están dando un giro en cuanto a su política. En Perú tenemos ahora el presidente Pedro Castillo. Chile ha ganado también recientemente Gabriel Boric, que integró de hecho el Partido Comunista en Chile y además representa un cambio radical de lo que ha venido siendo la política económica de Chile, que tantos éxitos le ha producido. Y en Colombia vemos también que últimamente viene liderando las encuestas Gustavo Petro, que también es cercano a estas ideas de la, países como lo que todavía hay en Venezuela, chavismo, y ni hablar de México, que tiene a López Obrador. Entonces, siendo que se da este giro político hacia una tendencia más de izquierda, más vinculada al chavismo, por ejemplo, ¿cómo ves el futuro de la Alianza del Pacífico y las perspectivas de Ecuador perteneciendo a este bloque, siendo que se encontraría con gobiernos que quizás no compartan esas ideas de apertura y libre mercado? Mi opinión personal es que, a pesar de los triunfos de la izquierda en Perú y Chile, la Alianza del Pacífico es algo que difícilmente se podrá revertir y es algo que tiene, digamos, perspectivas de muy largo plazo. ¿Por qué? Vemos el caso de México. Cuando López Obrador llegó al gobierno, eh, mucha preocupación, eh, vamos a decirlo así, bastante recelo de parte de la comunidad empresarial hacia él. Sin embargo, pues eh, hoy por hoy López Obrador, y esto es información que yo tengo pues de amigos mexicanos, está rodeado de grandes empresarios, entre ellos el Grupo Salinas. Entonces sirven de contrapeso para estos disparates que en su momento quiso llevar a cabo en cuanto a temas comerciales. Entonces, Pedro Castillo lo vemos participando a pesar de tener sus limitaciones en, en su comunicación, en su expresión con los demás. Lo vemos participando de fondos empresariales, lo vimos en, en, en la Alianza del Pacífico, lo vimos en el Foro Económico Mundial. Así que, ¿por qué? Porque detrás de ellos hay todo un establishment político empresarial que ya ha venido avanzando y caminando y articulándose en torno a en torno a estos foros, en torno a la Alianza del Pacífico, en torno a la internacionalización de las empresas. Entonces, es muy difícil dar marcha atrás con todo lo que ya se ha construido, porque ya hay un ecosistema, porque ya hay actores que son muy influyentes, que son muy relevantes, que son muy poderosos, eh, que emplean a muchísimas personas, que facturan millones y millones de dólares. Entonces, es muy difícil dar marcha atrás con esto.
Y el caso de México me parece que en este sentido es emblemático. López Obrador no aparece en las fotos de la Alianza del Pacífico, pero aparece su canciller. Las conversaciones se siguen dando, las dinámicas se siguen confluyendo, los actores empresariales siguen ahí. Entonces, yo temo que en el caso de Perú, en el caso de Chile, pues será similar. En lo personal, tengo una relación muy cercana con Colombia por temas familiares, y la amenaza de Gustavo Petro es latente. Estamos hablando de alguien que podría ser el próximo presidente de Colombia y con un pasado no muy auspicioso, con ideas desastrosas, pero insisto en esto, hay todo un establishment político empresarial que ya ha venido articulándose, que ya ha venido construyendo alrededor de estas iniciativas, y es muy difícil dar reversa con todo esto. Sí, coincido. De hecho, de estos temas que hemos hablado, y los evidentes beneficios de la Alianza del Pacífico, nos permiten pensar que ante estos beneficios los ciudadanos no estarán dispuestos a dar marcha atrás con ellos, y obviamente los gobiernos no irán en contra de, digamos, esa tendencia. Entonces, esperemos que Ecuador pueda lograr integrarse ya finalmente a este tan importante bloque que es la Alianza del Pacífico. Hemos conversado de los distintos beneficios que pudiera obtener el país de ya ser un miembro pleno de este bloque, tanto en tema comercial, acceso a nuevos mercados, así como acceso a productos más baratos, lo que sería un alivio para el bolsillo de los ecuatorianos, y en definitiva sería una mejora en su bienestar. También temas en turismo, oportunidades académicas, educativas, oportunidades en cuanto a una mayor integración entre los ciudadanos de las distintas naciones que integran este bloque, y además poder llegar con nuestros productos, poder tener un mayor poder de negociación y de alguna manera ser una economía más cercana a otras economías importantes como son las de el Pacífico en Asia. Hemos mencionado naciones asiáticas y también naciones como Australia y Nueva Zelanda. Entonces, bueno, en general creo que en este programa hemos hablado sobre dos potenciales oportunidades de integración en las que se está avanzando, tanto China como la Alianza del Pacífico. Ambas representarían grandes oportunidades para el país y esperemos que este año puedan concretarse las dos. Quiero agradecerte, Gustavo, por habernos acompañado en este segmento y en todo el programa. Ha sido un gusto que nuevamente pueda ser parte de este programa, de esta que es tu casa. Gracias por acompañarnos nuevamente. Quiero agradecerle también a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado en esta mañana. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.